Muy buenas noches, mi nombre es Wilber Fuentes, actualmente incorporado a la Corporación Universitaria Remington de Bogotá, Colombia. Hablaremos en la presentación de hoy de un modelo de evaluación muy importante para las organizaciones, el cual se denomina IVA, Valor Económico Agregado, en la gestión financiera dentro de las empresas. El IVA, conocido por sus siglas como el valor económico agregado, es un método de desempeño financiero para calcular el verdadero beneficio económico de una empresa una vez cubierta la totalidad de los gastos y la rentabilidad mínima proyectada o estimada por cada organización. Una de las preguntas más cotidianas que nos hacemos dentro de una organización es cómo podemos crear un valor en un negocio. Parte de crear valor en un negocio se requiere de tomar buenas decisiones desde un comienzo, hacer las cosas bien, ¿sí? Pues tenemos que planear una expectativa esperada. ¿Sí? Tienen que ser coherentes las expectativas, tienen que ser coherentes los objetivos de la organización de acuerdo al movimiento financiero de cada empresa. Se debe tener en cuenta que al referirnos al término de crear valor, estamos hablando de una situación futura, cuyos resultados son inciertos e inesperados. Dentro de cómo crear valor está la participación de toda la estructura organizacional. Es importante tener un seguimiento en todas las partes jerárquicas de la compañía. También un factor muy importante es la confianza con las partes que componen la organización. En este caso estamos hablando desde los proveedores que nos proveen las materias primas hasta pasando por cada una de las etapas de producción, llegando hasta el cliente final. Para poder ver mejor el ejemplo del modelo de IVA, tomaremos un ejercicio práctico hecho para la escobita dañada SAS, el cual miraremos sus diferentes etapas y determinaremos el IVA de esta compañía. Para empezar, tomamos unas cuentas determinadas en un periodo de tiempo del mes de julio de la escobita SAS. En esas cuentas ya tenemos determinadas sus valores que obtuvieron en ese mes. Por colores pues identificamos sus activos, sus pasivos y sus patrimonios y qué cuentas componen el estado de resultados. Para poder determinar el modelo de IVA, tenemos que pasar a revisar su estado de resultados y su balance general. En este caso nos encontramos viendo el estado de resultados que lo componen las cuentas que anteriormente habíamos visto, para pasar a tener una utilidad del ejercicio que fueron de 16.025.199 pesos. Con las cuentas ya determinadas podemos mirar su balance general del periodo del mes de julio del 2017. Podemos encontrar sus activos, el cual se divide en su activo corriente y activo no corriente. Podemos mirar sus pasivos, igualmente su pasivo corriente y su pasivo no corriente, y determinamos también el patrimonio. En este caso vemos que el balance general está cuadrado con 541.407.546 pesos. Es muy importante mirar el balance, ya que tomaremos algunas cuentas importantes de ahí para poder determinar el IVA. Para el cálculo de IVA tenemos que conocer la utilidad operacional después de impuestos, su activo neto operativo y el costo de capital. Allá tenemos unas cifras determinadas, pero vamos a mirar cómo fueron sacadas dentro de sus estados de resultados y su balance general. En el caso de la utilidad operacional después de impuestos, ya habíamos mirado el estado de resultados, en donde habíamos encontrado que su utilidad había sido 16.025.199 pesos. En el activo neto operacional simplemente tomamos el activo corriente y le restamos su pasivo corriente. Esto nos da un total de trabajo, pero para determinar el capital operativo se le debe sumar su propiedad, planta y equipo, que lo compone su activo no corriente, en el cual encontramos un valor de 96.944.770 pesos. Eso se le suma al total de trabajo, dándonos el capital operativo neto de la operación, en este caso 149.645.337 pesos.
Entonces ya tenemos determinado la utilidad operacional después de impuestos y ya tenemos determinado el activo neto operativo. Vamos a mirar cómo determinamos el costo de capital. Para el cálculo del costo capital tenemos que conocer el costo de la deuda. Es un porcentaje promedio de los intereses que recorre la empresa al momento de tomar un préstamo. Lo tenemos que multiplicar por un porcentaje de activos financiados con la deuda de la estructura. Eso lo vamos a sumar, su resultado lo vamos a sumar también a un porcentaje de activos financiados por los aportes de los accionistas por el costo de recursos propios. El costo de recursos propios lo sacamos de la tasa de la tasa de libre riesgo. Es una tasa de referencia para aquellas inversiones que se pueden tomar de acuerdo a la participación de la compañía. A eso se le tiene que sumar la rentabilidad del mercado, corresponde a una tasa que puede reflejar el rendimiento de sus inversiones. A eso se le resta nuevamente la tasa libre de riesgo y se multiplica por el beta. El beta corresponde a un nivel de riesgo asociado por la naturaleza de cada empresa y a eso se le suma la tasa de riesgo país. La tasa de riesgo país corresponde a la prima adicional que exigen los inversionistas en el momento de invertir en la compañía. Esto nos da un total de 17,99 que viene siendo el costo de los recursos propios. Ya en la parte de arriba podemos determinar el costo capital dándonos un valor del 15,55%. De esta manera ya tenemos el costo de capital, el cual podemos ya determinar el IVA. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos el activo neto operativo y lo multiplicamos por el porcentaje que nos dio en el costo de capital, en este caso fueron 15,55. Ese resultado se lo vamos a restar a la utilidad operacional después de impuestos, perdón. Esto nos determina el IVA. En este caso el ejercicio nos da 7.241.658, pero negativo, el cual tenemos que entrar a mirar cómo podemos incrementar el valor de la compañía. ¿Cómo podemos medir el valor de una empresa? Existen diferentes maneras, métodos evaluativos y de comparación para poder determinar el valor que generó una empresa en un determinado tiempo. Uno de los más usuales que vienen utilizándose en la última década es el método del IVA. Es uno de los métodos más determinantes que la gerencia de las organizaciones viene usando en la última década debido a su precisión y a sus características. Pero no podemos dejar atrás otro tipo de métodos que también son funcionales dentro de la organización, en el cual podemos ver el resultado neto, el EBITDA, el ROE y el ROA. Dentro de los objetivos principales del IVA encontramos que la maximización de la riqueza de los accionistas es una de las prioridades. También que debemos fijar metas en la organización, metas coherentes, metas que sean planificadas. Podemos por medio del IVA medir el desempeño de la organización. También tenemos que considerar los riesgos con el que opera la compañía para poder así determinar un modelo de operacional para mitigar este tipo de riesgos y considerar todos los costos. En el caso de considerar todos los costos, miraremos cómo podemos ser más eficientes y eficaces mejorando los costos y aumentando la utilidad. Entre las estrategias para aumentar el valor económico agregado, podemos reducir los activos manteniendo la utilidad antes de intereses y después de impuestos. Podemos buscar una reducción en los tiempos de las cuentas por cobrar, o sea, los proveedores. Manejar la eficiencia de las ventas buscando más rentabilidad en el EBITDA. Eso nos ayudaría a incrementar, aprovechando la planta y el equipo dispuesta para la operación al máximo sin invertir en material que sea innecesario. Eso nos ayudaría a buscar una rentabilidad máxima, en el cual cuando determinemos el IVA nos ayudará a tener un mejor resultado.
El IVA es uno de los métodos más significativos, eficientes, efectivos dentro de las organizaciones, el cual deberemos tener presente para nuestras futuras organizaciones financieras. Muchas gracias.